queridos hermanos, Dios les bendiga. Lindo y feliz domingo, primer día de la semana. Hoy vamos a ver, hermanos, hoy este día domingo, vamos a ver la comunión en el Evangelio. Y bueno, esta semana me acompaña el pastor Eber García Reyes de la iglesia de Perris y Riverside. Perris y Riverside. Sí, a nosotros también nos es un gusto. Antes de comenzar, queremos invitarlo para que nos comparta a través de las redes sociales, usando el YouTube, ¿verdad? Que tenemos el canal del Evangelio Eterno, y en Facebook. Úselo llevando el Evangelio, haciendo obra misionera, compartiendo con sus amigos el Evangelio. Estamos, hermanos, viviendo en los últimos tiempos y tenemos que trabajar fervientemente, tanto perseverando en la oración, pero también con la otra mano trabajando para el Señor. Que invitamos, hermanos, que hagan esa obra tan maravillosa de compartir el Evangelio. Y también pueden visitar la página web, que es www.elevangelioeterno.com. Así es que, mis hermanos, los invitamos para que hagan partícipes de la gracia divina. Por cierto, Adelante, pastor, queremos invitar también a los hermanos de las iglesias o amigos que nos ven a través de Facebook, de YouTube, de nuestro canal 44.8, que usted no ha adquirido su lección de escuela sabática. Llama al ministerio. Si usted no es parte de alguna iglesia, llama a nuestro ministerio, y aquí nuestros hermanos que trabajan en las oficinas les van a dar toda la información cómo obtener su lección. Llame, hermano, y no se pierda de las lecciones. Crea, hermano, que el que estudia es el más beneficiado. Amén. Esta semana hemos estado, hermanos, viendo toda esta semana vamos a ver, hermanos, ¿cuál lección, pastor, se trata? Uniendo el cielo y la tierra. Todo este trimestre. Es que llame, hermanos, para que usted no se quede sin la bendición. Y si usted es parte de alguna iglesia, acérquese con el pastor o con el maestro de escuela sabática y pídale su lección. Es completamente gratis, hermanos. Dicho esto, ¿qué le parece, pastor? Vamos a orar. Vamos a orar. Les invitamos, hermanos, acompáñenos a orar, por favor. Querido Padre y Dios eterno, a través, Señor, de los méritos de Cristo Jesús, nos acercamos en esta hora en oración, que es la forma correcta para dirigirnos al Padre de las luces, el que puede suplir cada necesidad que tenemos en nosotros. Pedimos en esta hora, Señor, la presencia de su Santo Espíritu, que Él nos revele su palabra y que podamos entenderla, darnos discernimiento también y un corazón dispuesto a escuchar tu voz a través de tu palabra, y que pueda, Señor, transformar nuestra vida semejantes a la de Cristo, y podemos usarla también para el beneficio de otros también. Señor, danos siempre un corazón dispuesto a obedecer y sobre todo compartir las buenas nuevas de salvación. Padre, gracias en esta hora, te pedimos en el nombre de Jesús, a quien, Señor, sea nuestra adoración y nuestra alabanza. Amén. Amén. Bueno, pastor y queridos amigos y hermanos, la comunión en el Evangelio. Amén. Comunión con el Evangelio. Comunión quiere decir la unidad, ¿verdad? El punto central aquí, la unidad del Evangelio, que hay comunión siempre. Hay algo que nos une, y eso es Jesús y su palabra que nos une. Ahora el apóstol Pablo habla de esta comunión en el Evangelio, porque es el propósito de la oración del apóstol Pablo. Sí, claro. Vamos a leer la cita y luego vamos a ir analizando cuál es la lección principal que podemos aprender de estos textos. Dice Filipenses capítulo 1, lo vamos a leer del 3 al 8. Filipenses capítulo 1, verso 3 al 8. Y la palabra del Señor dice así: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Versículo que sigue, 5. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Verso 7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón
en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Qué hermoso. Dice versículo 8. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Wow, qué hermosa oración, ¿no, pastor? Sí. La comunión del Evangelio, dice nuestro estudio que Pablo fundó la iglesia de Filipo. Y en sus palabras, ¿verdad?, abraza con las palabras al calor comunión cristiana impregnada en su carta. Aunque él estaba separado a kilómetros de la iglesia, privado de la libertad, Pablo llevaba la congregación a sus miembros. ¿Dónde lo llevaba? En el corazón. Amaba tanto a la iglesia que lo llevaba en el corazón. Siempre fue como un padre, ¿no? Como un padre. Donde quiera que iba, siempre estaba preocupado por la iglesia y por los hermanos nuevos. Por ejemplo, sabemos que él fundó la iglesia de Filipos, ¿no? Ajá. Pero mire lo que dice acá la lección, me pareció muy interesante, pastor. Dice que en el pectoral del sumo sacerdote había 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel. El pueblo debía estar sobre su corazón mientras intercedía por él. Éxodo 28-29. Dice, de una manera aún mayor, nuestro sumo sacerdote Jesús nos representa en el Padre en el santuario celestial. Amén. Así, sí, pastor. El sumo sacerdote, cuando entraba al santuario, ¿verdad?, para llevar la sangre expiatoria adentro, él llevaba los pecados del pueblo, pero él representaba al pueblo. Y el sentir del pueblo lo llevaba, pero lo llevaba sobre el pectoral. O sea, que vivía aquí en el corazón. Ahora el apóstol Pablo es como el sumo sacerdote representando, ¿verdad? Y llevaba, y ¿qué es lo que hacía el sumo sacerdote? Intercedía por el pueblo, oraba por el pueblo. Y ahora el apóstol Pablo está fungiendo la misma función, orando por el pueblo. Y llevaba a su iglesia en el corazón. Y intercedía, como dice aquí, intercede, ¿verdad?, por nosotros. Ahora, la oración de acción de gracias de Pablo deja entrever incluso la intercesión ahora de nuestro sumo sacerdote, que es Jesús, intercediendo por nosotros en el cielo ante el Padre. Porque su iglesia está aquí en la tierra, él la lleva en el corazón mismo. Claro. Intercede. Pastor, mira, interesante cómo la descripción que da la sierva del Señor, o la nota tan interesante. Uh-huh. Dice que las labores de Pablo en Filipos tuvieron por resultado el establecimiento de una iglesia cuyos miembros aumentaban constantemente. Su celo y devoción, y sobre todo su disposición a sufrir por causa de Cristo, ejercieron una influencia profunda y duradera en los conversos. Apreciaba altamente las preciosas verdades por las cuales los apóstoles se habían sacrificado tanto y se entregaron con sinceridad y devoción a la causa del Redentor. Luego sigue diciendo que esta iglesia no tuvo libre de persecución. Lo revela una expresión de la carta de Pablo que escribió. Dice, a vosotros es concedido por Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. Sin embargo, era tal su firmeza en la fe, que él declara, doy gracias a mi Dios en toda memoria de vosotros, siempre en todas mis oraciones, haciendo oración por todos vosotros con gozo por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Filipenses capítulo 1, versículo 29 y 30. Sí. Fíjese, el texto de la Biblia dice que él siempre en sus oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. O sea, Pablo siempre oraba por la comunión de la iglesia, o la unidad de la iglesia. Pero ¿qué es lo que lo une? La palabra de Dios, ¿verdad? El Evangelio, las verdades preciosas de la palabra de Dios. Había un vínculo entre él, del pueblo en sí. Es lo que nos une a nosotros. Jesús, su palabra, ¿no? Su verdad, en este caso nuestra doctrina, es la que nos mantiene unida. Y nosotros debemos rogar siempre que nuestra iglesia se mantenga unida, trabajando en un mismo sentir, ¿verdad? Y de un mismo corazón. ¿Por qué? Porque es lo único que mantiene, y la oración de Pablo era esa,
que se mantuviera unida a su iglesia. Y estaba tan agradecido porque el pueblo, ¿verdad? Pablo oraba por el pueblo, pero también el pueblo oraba por él. Y más que agradecido estaba Pablo porque ellos son los que mantenían su ministerio. Porque por eso mandaron a un representante a ver a Pablo en las condiciones que estaba. Y vamos al texto, miren, está adelante en el capítulo 4, dice el apóstol Pablo, está en la lección, Filipenses 4 y el versículo 14. Dice así, dice, sin embargo, está agradecido con el pueblo, porque el pueblo está unido en sí, pero está orando por Pablo también. Sin embargo, dice él aquí, 4:14, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. O sea que el pueblo también sufría con Pablo. Y sabéis, versículo 15, vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busqué dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Versículo 18 dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno y habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. O sea, Pablo está tan agradecido porque el pueblo está unido y se desprendía, y mandan a Epafrodito a llevarle a ver qué necesidad tenía Pablo en la cárcel. Y por eso sentía ese gozo de orar por ellos, porque sabía que el amor abundaba en sus corazones y que no lo habían abandonado. Y eso es lo que realmente debe de ver en la iglesia. Y debe de ver, por ejemplo, cuando algún hermano está pasando necesidad, nosotros debemos sentir, ¿verdad? Tener empatía por ellos, porque en veces nos olvidamos del dolor ajeno de nuestros propios hermanos en la iglesia. Tenemos que orar por ellos. Y si podemos ayudarlo, ayudémoslo, pero todos unidos en la iglesia. Porque Pablo, si dan cuenta, necesita empatía. Muchas veces eso nos falta. Cuando nos gozamos, qué bonitos que todos nos gozamos. Pero también el apóstol Pablo dice, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran, ¿verdad? Y reír con los que ríen. Sí, o sea, ser empáticos, sentir eso. Y es lo único que nos mantiene unidos. Porque si nosotros no somos empáticos con las necesidades de los hermanos, ¿qué tal cuando nos toca a nosotros? Entonces, eso debe ser, debemos practicar lo que estamos nosotros aprendiendo de... Pastor, muy interesante, ¿no? La preocupación de Pablo, ¿no? Mire lo que dice acá. La sierva del Señor lo narra de esta manera. Dice, es terrible la lucha que se produce entre las fuerzas del bien y las del mal, en los centros importantes donde los mensajeros de la verdad están llamados a trabajar. Y aquí hablando Pablo en Efesios capítulo 6:12 dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, le cara Pablo, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de las tinieblas. Hasta el fin habrá un conflicto entre la iglesia de Dios y los que están bajo el dominio de los ángeles malos. Pablo siempre su preocupación para que el pueblo se mantuviera unidos, digamos así. En la fe. En la fe. Unidos en la fe. En la fe, orando, velando. Sí. Es la única forma de repelar las acechanzas del enemigo. Y fíjese, lo que acaba usted de leer es, porque resulta interesante por qué Pablo está en la cárcel. Por defensa del evangelio y de la verdad. Ahora, aunque parece aparentemente, humanamente, la cárcel es una forma muy difícil, ¿verdad? Si nosotros un día cayéramos en la cárcel, tal vez estaríamos lamentando esa situación. Pero Pablo dice aquí, la situación en la cárcel le resulta era una forma positiva, una oportunidad para la defensa y confirmación del evangelio. O sea, Pablo donde quiera que iba, y tenemos que aprender de esa, en cualquier situación que estamos es una oportunidad de nosotros para predicar el evangelio. Pero dice que en defensa. ¿Por qué tiene que defender la verdad? Porque habían grupos que realmente estaban en contra del evangelio y Pablo tenía que tener defensa y era la oportunidad. Fíjense lo que dice aquí. El uso de esos dos términos legales sugiere que su juicio es inminente, pero también estaba compartiendo activamente el evangelio con los soldados y visitantes. O sea,
todas las personas que estaban, el pretorio que le llaman ¿cómo se dice? El juzgado, ¿verdad? Que estaba ahí. Todos los que estaban ahí era una oportunidad para la defensa del evangelio, y él miraba en ellos un hijo de Dios y que también ellos podían alcanzar el reino de los cielos. Sí, interesante, ¿no? Miren lo que dice aquí la sierva del Señor. Los primeros cristianos estaban llamados a menudo a hacer frente cara a cara a las potestades de las tinieblas. Por medio de sus besterías y persecución, el enemigo se esforzaba por apartarlos de la verdadera fe. Ahora, cuando el fin de las cosas terrenales se acercan rápidamente, Satanás realizará desesperados esfuerzos por entrampar al mundo. Inventa muchos planes para ocupar las mentes y apartar la atención de las verdades esenciales para la salvación. En todas las ciudades, sus agentes están organizando empeñosamente en partidos aquellos que se oponen a la ley de Dios. El gran engañador está tratando de introducir elementos de confusión y rebelión, y los hombres están enalteciendo con un celo que no está de acuerdo con su conocimiento. Vemos que era la preocupación de Pablo. Estaba preso. Estaba preso. Pero eso no era él no se preocupaba por él. Él se preocupaba por los otros, por su iglesia. Por su iglesia, uno, que se mantuviera vivo, ¿verdad? Fervientemente en la fe, unidos, trabajando, pero también que otros también fueran alcanzados. Y fíjese, dice que Pablo parece menos interesado en su propio futuro, dice del futuro, que de la vindicación del evangelio, de las buenas nuevas de salvación. Ahora él decía, ya sea que Pablo viviera o muriera, confía en que Dios irá perfeccionando la buena obra que ha comenzado en quien creen en él. O sea, como dice Filipenses, dice que nosotros, ¿verdad? Dice que el que comenzó la buena obra, estoy leyendo Filipenses 1:6, estando persuadidos. ¿Qué quiere decir persuadido? Estando seguro. O sea, él está seguro que de esto, dice, que el que comenzó en vosotros la buena obra. ¿Quién comenzó la buena obra? ¿Quién nos llamó a nosotros? El Señor Jesús, ¿verdad? Pero dice, él también la perfeccionará hasta el día de Jesús. O sea que nosotros nos llamó, nos perdonó nuestros pecados, sí, pero ahora tenemos que vivir la experiencia de Pablo. Y él le quiere asegurar que el mismo que nos llamó a nosotros nos va a ir perfeccionando. Eso se llama santificación, hasta que Cristo aparezca en las nubes del cielo. Así que Él nos llamó y Él no nos deja como nos llamó, sino Él nos va transformando hasta hallarnos irreprensibles hasta el día de Jesucristo. Incluso, pastor, el mismo Pablo dijo que cuando Dios manda la prueba, también manda la salida. Dios permite Dios permita que vengan, va a permitir que vengan pruebas, tribulaciones, aflicciones, que eso es escasez de alimento o desánimos también. Sí. Pero ahí es donde Dios se glorifica en nosotros, ¿no? Amén. Sí, es la experiencia. Y dice, la maldad está llegando a un grado jamás antes alcanzado. No obstante, muchos ministros del evangelio claman paz y seguridad, pero los fieles mensajeros de Dios han de seguir rápidamente adelante con su obra. Vestidos con la armadura celestial, han de avanzar. Han de avanzar. Amén. Sabemos que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra demonios. Y que el enemigo siempre va a intentar poner pie de tropiezo a los que predican el evangelio. Sí, frenar la obra. Frenar la obra. Y es lo que estamos viendo aquí. Y más, él sabe que estamos viviendo en los tiempos finales. Él está trabajando con intensidad. Por eso el libro de Apocalipsis, ay de vosotros, porque el diablo dice ha descendido con gran ira, ¿no? O sea, sabiendo que le queda poco tiempo de vida. O sea, él está trabajando intensamente. Y nosotros también tenemos que no descuidar nuestra vida espiritual, porque también podemos ser instrumentos, ya no sea de Dios, sino para el enemigo, para frenar el evangelio. Y ya lo vamos a leer en la siguiente lección, porque había un grupo también que predicaba supuestamente el evangelio, pero era como una piedra de tropiezo para el evangelio, porque iba en contra del siervo de Dios que estaba en la cárcel. Entonces, nosotros, y hoy en día se practica, hay muchos predican el evangelio, pero para ganancias deshonestas, para hacerse rico.
pero nosotros tenemos que seguir avanzando. Aún en nuestro sufrimiento tenemos que predicar la palabra del Señor. Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, que Dios les bendiga. Y los esperamos para mañana. Por favor, no falten. A la misma hora y por el mismo canal.